Tenemos el gusto de dialogar hoy con el doctor Martín Bomer, quien es un referente indiscutido en la temática de enseñanza del derecho, y además tenemos el honor que sea profesor visitante en nuestra universidad. Le damos la bienvenida, doctor Bomer. Muchas gracias. Y vamos a empezar aprovechando este encuentro con un disparador respecto de cuáles consideras que serían los desafíos o principales desafíos actuales en la enseñanza del derecho. Bueno, de un tiempo a esta parte, lo veníamos hablando hace mucho tiempo, la práctica jurídica en nuestro país tuvo varias transiciones. La transición de la dictadura a la democracia fue muy importante, pero el tipo de democracia que nosotros asumimos entre el 83 y el 94 con la reforma constitucional exige mucho a las profesiones del derecho que antes, digamos, no. La exigencia de ser un poder político más, que tiene una función explícitamente de control, pero también de apertura al acceso a justicia, el amparo individual, el amparo colectivo en la Constitución, la inclusión de los tratados internacionales de derechos humanos. Todo eso le dio a la ciudadanía mucha letra y mucha herramienta para judicializar conflictos que antes no pasaban por el Poder Judicial. Así que ahí ya hay un tema importante. Luego incluso lo que tuvimos fue un cambio importante en nuestro Código Civil. El Código Civil actual también se hace eco de esa reforma del 94 y dice de sí mismo que debe ser interpretado conforme a la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces el código también se abre a un trabajo muy difícil, muy importante, que es la interpretación de sus cláusulas, ya no como se hacía con los códigos anteriores de, digamos, reglas de casi todo o nada, sino una deliberación mucho más compleja con fuentes de derecho más plurales y más complejas. Entonces, tenemos también eso. A todo eso le tenemos que agregar el cambio de la escrituralidad a la oralidad. Y entonces ya no son solamente los jueces y los abogados en su manera de argumentar, sino también en su práctica cotidiana. Ya no es simplemente escribir y dejar un escrito en una mesa de entradas, sino es asumir que uno tiene que hacer una presentación articulada y argumentada y relativamente corta oralmente. En algunos espacios, como el penal, en muchas provincias y ahora en el nivel federal, también se pasó del sistema inquisitivo al sistema acusatorio. Entonces, los roles de los fiscales, de los defensores y de los jueces cambian radicalmente, incluso con jurados, como en la provincia. Así que si ustedes hacen esa lista, es muy impresionante el desafío de la Facultad de Derecho. La cantidad de destrezas que tenemos que desarrollar para entregar en apenas 5 años niños que llegan con 17 años a nosotros, niños y niñas, digamos, y personas que en poquito tiempo, la verdad que nos dan, apenas 5 años, tenemos que entregarlos a una profesión con estas enormes exigencias, es un desafío enorme. Entonces yo diría, esos son los desafíos de la enseñanza del derecho hoy en nuestro país. Y en cuanto a concretamente la enseñanza de destrezas, ¿crees que se ha avanzado en los últimos años en incorporar, digamos, mayores espacios curriculares, en perfeccionar los métodos de enseñanza de destrezas? ¿Cómo ves desde tu perspectiva ese tema tan crucial, digamos, en la enseñanza del derecho actual? Y bueno, la verdad que avanzamos. Para ser justos, veníamos de casi nada, la verdad. En muchas facultades de Derecho casi no había práctica profesional. El dinamismo que introdujo la acreditación de la Facultad de Derecho hace unos años y ahora otra vez supongo que viene ese proceso de nuevo, implicó que muchas facultades de Derecho hayan incorporado en los planes de estudio prácticas profesionales de diversos tipos. Me parece que estamos mucho mejor. Falta, como siempre, uno quisiera tener más tiempo y demás. Sobre todo, crucialmente, hay un tema ahí y es que
hay muchas facultades de Derecho en nuestro país que son grandes, son masivas. Tenemos aulas de 100 alumnos, 200 alumnos. Y entonces la ejercitación de destrezas es difícil a nivel masivo. La clase magistral era más fácil para eso. Entonces, también la introducción de la práctica profesional en los planes de estudio tensiona con otras ideales de la enseñanza en nuestro país, que es la inclusión, la masividad y demás. Entonces, yo creo que vamos a tener que empezar a pensar cosas, digamos. Que a lo mejor va a haber determinados egresados, egresadas nuestras que van a requerir más práctica de algún tipo, los que vayan a litigar, otros que no, a lo mejor gente que simplemente necesita el título porque está trabajando en el Estado y lo que quiere es aumentar su sueldo y a lo mejor no necesita una práctica tan concentrada. A lo mejor, no sé, acomodarnos en ese, como en muchos lugares, muchas facultades hay, como especializaciones. Entonces, si hay una especialización en, no sé, asesoramiento jurídico en general o de empresas en particular, bueno, las destrezas son diferentes de la persona que quiera hacer penal o que quiera hacer familia o lo que sea. Y a lo mejor no estaría mal empezar a pensar que la práctica no tiene que ser igual para todos. De la misma manera que el conocimiento no tiene que ser igual para todos. Es un desafío enorme. ¿Sí? ¿Y qué consideras que ha sido, digamos, el principal cambio, si es que consideras que hay un cambio, en cuanto a la irrupción de las nuevas tecnologías y, digamos, todos los desafíos que presentan hoy en la enseñanza del derecho, en cuanto a la accesibilidad de sistemas de inteligencia artificial que resuelven hoy cuestiones que eran impensadas en otro momento, y también en cuanto a la modificación del mercado laboral de nuestros futuros profesionales? ¿Cómo ves esto en relación a la posición de las facultades de Derecho y de profesores y profesoras frente a esta nueva realidad? Bueno, hay una parte de la cuestión tecnológica que nos dejó la pandemia que es muy impresionante, que nosotros lo tomamos como un dado, pero la verdad que habría que hacer investigación ahí. ¿Qué pasó? El uso incluso de WhatsApp en un momento en la pandemia, ahora el uso generalizado del Zoom, si eso mejora, no mejora, es un tema. Las audiencias penales por Zoom masivamente, no sé, ahí yo pondría un enorme signo de interrogación, a ver cómo funciona, cómo no funciona, la majestad de la justicia, eh, el captar de los jueces, juezas o fiscales, digamos, si un testigo miente, si un testigo, no sé, ahí yo pondría un tema con la tecnología, pero lo que me preguntás de inteligencia artificial, la verdad que es muchos, no sé, hay mucha gente que a lo mejor está exagerando mucho y a lo mejor no está exagerando mucho, pero hay mucha gente muy preocupada con esto, a lo mejor con razón, que es lo siguiente. La inteligencia artificial, como dicen, se va comiendo profesiones del derecho como de abajo para arriba, ¿no? Qué sé yo, cuando yo estudiaba, trabajaba yendo a tribunales con una ficha escrita a ver cómo estaban los expedientes. Eso ya no existe más, pero no por inteligencia artificial, sino por la cuestión de la digitalización, que es súper importante. Pero lo que hoy cuentan en los países y en la Argentina, donde hay estudios jurídicos realmente grandes o complejos, es que antes, esto requiere una investigación seria, empírica seria, pero antes tomaban muchos abogados, abogadas jóvenes y durante un año y medio le daban la práctica que nosotros desde la facultad no le dábamos. Y entonces internalizaban ese costo, los estudios o el Poder Judicial, y entrenaban a sus jóvenes en las diferentes prácticas. Y de ahí iba subiendo en el embudo, digamos, hasta convertirse eventualmente en socio o en socia.
o en, no sé, relator, relatora, prosecretaria, secretario. El problema, uno de los problemas que yo veo con inteligencia artificial es si esos trabajos desaparecen, porque son trabajos rutinarios que lo hacen mucho mejor la inteligencia artificial. Y van cada vez siendo más capaces de, ya no es simplemente chequear contratos masivos, sino predecir, escribir, responder demandas, bueno, hacer cosas cada vez más sofisticadas. La gran pregunta es, bueno, y aparentemente el que va a quedar es el senior. Ese senior es senior y tiene todas esas capacidades de imaginación, empatía, creatividad, capacidad de entrevistar a un cliente, de interrogar a un testigo, de pensar alternativas y estrategias. Todo eso lo aprendió porque empezó desde chico. Entonces la pregunta es, si ellos van a dejar de armar ese entrenamiento, porque lo va a hacer la inteligencia artificial, ¿dónde va a estar ese entrenamiento? ¿Dónde se van a equivocar los jóvenes? ¿Dónde vamos a corregirles los escritos? ¿Dónde vamos a decirle que en vez de 15 páginas eso se puede decir en 2? ¿Quién va a hacer todo ese trabajo? Y son miles de personas. Y eso requiere una relación profesor-alumno bastante cercana. Entonces ahí me parece que ese es un desafío enorme de presupuesto y de... Por eso decía, a lo mejor nos va a llevar a sectorizar el tipo de egresado o egresada que tengamos. Hay gente que viene de la Facultad de Derecho, vos lo sabés, porque durante mucho tiempo quería ser abogada, soñaba con estudiar Derecho. Bueno, eso tiene todo el derecho del mundo. Ahora, a lo mejor no tiene derecho a defender un cliente, esa persona, porque no quiere hacer todo el esfuerzo que requiere los conocimientos, las destrezas, las aptitudes para asumir la responsabilidad enorme de defender los derechos de una persona. Y a lo mejor esa es una carrera más corta o una carrera más grande, y después tendremos que hacer como salidas diferenciadas con docentes especializados en desarrollar eso, a lo mejor una relación más cercana con la profesión o con la judicatura. Pero vamos a tener que ponernos las pilas, me parece. ¿Sí? Martín, muchas gracias por este tiempo y por estas reflexiones. Un placer.